otra vez, Tuda. Ya estamos. Ok. Tuvimos unos problemitas técnicos, pero ya estamos de regreso con el doctor Isaías Rivera desde Budapest. Y el día de hoy hablaremos acerca de la esencia del ser humano a través de la civilización. Sí. Y pues adelante, Isaías, gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti, Ilse, gracias. Bueno, sí, esta ya, como tal les menciona Ilse, esta es nuestra tercera transmisión y en verdad le agradezco a Ilse porque ella se encarga de la logística, se encarga de preparar todo esto y de ayudarme a mí para poner esto y que ustedes dispongan de estas presentaciones. También le quiero dar las gracias de nuevo, como cada semana, a la Secretaría de Cultura por invitarme a participar en estas charlas con el público. Y bueno, como les mencionó Ilse, vamos a hablar ahora lo que he optado a hacer para este diálogo con ustedes es hablarles de una serie de pensadores y en concreto tengo 11 pensadores. Estoy hablando de filósofos, de gente que ha analizado al ser humano a través de la civilización. Y pienso que yo escogí este tema porque creo que ahora, más que nunca o en mucho tiempo, es muy relevante este diálogo. Y van a ver ustedes a través de esta charla cómo diferentes filósofos han analizado nuestro comportamiento, nuestro desempeño, cómo es que interactuamos los unos con los otros en sociedad. Entonces, espero lo disfruten y aprendan y vamos a seguir la dinámica como lo hemos hecho hasta este momento, donde yo les hago la presentación y ya al último ustedes pueden aportar comentarios o pueden hacer preguntas y con mucho gusto nos encargamos de dialogar. Pues bueno, iniciamos. Yo lo que tengo aquí preparado con ustedes, pues inicio con un clásico. Inicio con tal vez algunos de ustedes han leído o si no han leído, han escuchado sin duda alguna de Sócrates, de Platón. Y yo el primer pensador que les traigo para esta presentación es los diálogos de Platón, donde Platón toma algunos diálogos que él plasma, donde Sócrates habla con algunos de sus discípulos. Y en esta instancia, cuando hablan del comportamiento humano, del desempeño de lo que decidimos que está bien y está mal, Sócrates tiene un diálogo contrasímico. Y él le pregunta, le dice, a ver, pero ¿qué es lo que debe de estar bien y lo que debe de estar mal en sociedad? Y Trasímico le dice, mira, lo que yo creo que los seres humanos en sociedad, en cada entorno, en cada comunidad, decidimos lo que está bien y lo que está mal porque viene meramente impuesto a nosotros por parte del fuerte. ¿Y qué quiere decir el fuerte? O sea, las personas que tienen el poder. El poderoso le va a imponer al débil las reglas de cómo es que se debe de comportar. Y si lo trato de aunar a una situación actual, pues no necesariamente quiere decir que esté mal. En muchas veces lo hemos visto que sí, se torna esto mal, pero analizando un poquito nuestro presente, pues podemos ver que ahora estamos siguiendo o tratando de seguir algunos países mejores que otros las reglas que nos impone el gobierno por nuestro propio bien. Entonces ya como lo mencioné la semana pasada con Ari, ahora el no traer una máscara en público pues resulta ser irresponsable o hasta no ético. Entonces, estas son cómo es que nosotros o cómo ellos cómo veían ellos estas reglas impuestas del fuerte hacia el débil.
yo les estoy dando este ejemplo que es muy actual, pero si lo analizamos a través de la historia, pues igual, ha habido condiciones o ha habido reglas que nos imponen el que está en el poder y no necesariamente han sido buenas. Pero básicamente, para resumir este diálogo, es que nosotros decidimos, nosotros como conglomerado social, decidimos lo que está bien y lo que está mal porque nos lo dicta la persona que está en el poder. Entonces, ese es el primer diálogo. Y para que nada más se ubiquen un poquito en la historia, cuando hablo de Platón y de los diálogos de Platón, estoy hablando del año 428 antes de Cristo. Bueno, entonces voy al segundo. El segundo es Aristóteles. Y Aristóteles, bueno, voy a hablar de dos, más o menos de alguien de Oriente y alguien de Occidente, que son más o menos contemporáneos. Aristóteles es del año 384 al año 322 antes de Cristo. Y Menecio es más o menos, ahí hay discusión, puede ser del 385 al 303 antes de Cristo. Entonces, son más o menos contemporáneos, pero tienen una misma visión, aunque son de diferentes corrientes filosóficas. Pero a lo que voy, Aristóteles habla de que la ética o el comportamiento humano primero debe ser enseñada, o sea, desde que eres jovencito, pues tenemos que enseñar a los niños, a las niñas, a cómo comportarse en sociedad. ¿Y cómo es esto? Ya les voy a decir, hay ciertas formas que él sugiere. Y esto dice que debemos primero practicar algo que él llama virtudes. ¿Y qué son virtudes? Las virtudes, en un libro que él escribe que se llama Ética Nicomaquea, las virtudes son cuestiones como el amor, la templanza, la benevolencia, la amistad. Entonces, él da una serie de reglas y él dice que nosotros debemos de practicar estas virtudes una y otra vez en sociedad para que podamos ser personas decentes en sociedad. Entonces, uno tiene que practicar estas virtudes, pero a lo largo de las virtudes o acompañadas de las virtudes, también existe algo que son los vicios. Y los vicios no es tanto como lo entendemos hoy en día, lo estoy hablando de un término más filosófico. Los vicios tienen que ver con la antítesis de las virtudes. Como si el amor es una virtud, entonces el odio es un vicio. Y una con la otra, las virtudes y los vicios tienen que coexistir porque somos seres humanos y no somos perfectos. Entonces él llega con otra regla que le llama el justo medio. Entonces el justo medio tiene que ver con la cuestión de balance. Los que ahora estudian algo de metafísica, los que Aristóteles es el padre de la metafísica. Entonces, la metafísica es la diferenciación entre lo que es y lo que debe ser. Entonces, tiene que haber un balance entre las virtudes y los vicios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tú puedes decir, si tú le dices a alguien, yo te amo con todo mi corazón, yo daría mi vida por ti. Entonces tal vez ahí Aristóteles estaría un poquito descontento porque diría, bueno, si tú amas a alguien más que a ti mismo, o si tú das tu vida por alguien más en una cuestión romántica, pues entonces automáticamente cesas de amar porque ya no existes. Entonces es ese justo medio.
Y una de las mejores formas que a mí me gusta explicar este justo medio de Aristóteles, porque Aristóteles es una de las personas que es la primera persona que hace la unión entre el comportamiento decente, el comportamiento ético, con la felicidad. Pero aquí tiene que ver mucho lo que es la razón humana. Tú para ser feliz, Aristóteles dice, tenemos que estar entregados al raciocinio. Por eso él hace este cálculo en el justo medio. Cuando los griegos, Aristóteles de Macedonia, ellos lo que decían, a los seres humanos nos gusta el placer, nos gusta el vivir bien, y hay tres cosas específicas que ellos hablaban. A todo ser humano le gusta el comer, el beber, el sexo. Entonces, hasta en estas cosas debemos de tener un justo medio. Y tú puedes decir, y ahora el caso que estamos hablando, y la semana pasada lo hablaba con Ari, del alcohol. El alcohol es algo que te da felicidad, es algo que te relaja, es algo que te puede ayudar, especialmente en estos momentos que estamos viviendo. Pero si tú te tomas una copa y tú dices, ah, qué bien me hizo sentir esta copa de vino, y dices, y en tus cálculos racionales aún dices, si me tomé una copa, entonces si me tomo 2 copas me va a hacer sentir aún mejor. Y si me tomo 3 copas, pues mejor aún. Entonces llega un momento donde abandonas la razón y ya entras en el vicio, o sea, en el abuso, en no tener control de tu razón. Entonces ya no es placer. Entonces ya llega a ser lo que sucede cuando te puedes embriagar y pierdes el control de tu razón. Entonces a Aristóteles se le tiene que dar mucho mérito porque es una persona que es muy justo con el ser humano, porque le da permiso de desplayarse, pero siempre estando en contacto con lo que es la razón del ser humano. Y les mencioné que iba a hacer el contraste también con Menecio. Menecio dice, y en una manera similar, así como Aristóteles decía que debemos de practicar estas virtudes, Menecio decía, y lo voy a citar directamente, dice, el ser humano es un tronco, es como un tronco de un árbol, donde poco a poco puede llegar a ser un mueble. Toma tiempo para irlo formando, pero debemos de utilizar las herramientas apropiadas. Entonces, todos estamos destinados, según estos pensadores, estamos destinados a hacer algo, a encontrar un fin, un telos en esta vida, pero debemos de practicarlo y la sociedad tiene que ayudar a moldearnos para que podamos llegar a ser esas personas o esos seres humanos decentes que van a beneficiar a nuestro entorno. Bueno, ahora ya dejo la escuela griega y me voy a saltear varios cientos de años y me voy a ir con un pensador inglés que se llama Thomas Hobbes. Y para que tomen nada más nota del tiempo y espacio en el que estamos hablando, Thomas Hobbes vive de 1588 a 1679, casi 2000 años después de Platón, pero él se sigue preguntando lo mismo. Y hay mucho en torno. El libro clásico de Hobbes, y tal vez si lo han escuchado, es algo que él le llama el Leviatán. Entonces, en el Leviatán, Thomas Hobbes, siendo una persona, por cuestiones personales y lo que estaba sucediendo en su vida, es una persona un poco pesimista. Y si no lo clasificamos como pesimista, le podemos
poner el adjetivo de que tal vez él no tenía tanta fe en el hombre. Y la semana pasada algunas personas, los comentarios que me hacían es que estaba, porque yo defiendo la humanidad y Ari me decía, yo no tengo tanta fe en el ser humano. Pues Ari sería un total hobbesiano, ya él después les dirá. Pero Thomas Hobbes, lo que a lo mejor ustedes han escuchado este término como frase popular o como frase de cajón que dice, el hombre es el lobo del hombre. Esto viene directamente de Hobbes y esto viene de Leviatán. ¿Y qué quiere decir esto? Que el hombre siempre va a competir el uno con el otro. Y no necesariamente porque nosotros seamos malos, sino que tiene que ver que en la naturaleza existe solamente una serie de recursos naturales limitados. Entonces, como un árbol tiene solamente cierto número de manzanas, pues tú y yo y todos los demás vamos a empezar a competir por obtener ese fruto. Entonces, eso es lo que da al estado de naturaleza, lo que él así le llama. Y ese estado de naturaleza tiene que ver con la competencia brutal entre un ser humano y el otro. Entonces, aquí es donde entramos en ese conflicto y es por lo que les digo que él no le tiene mucha confianza al ser humano. Pero ¿cómo resuelve él este problema? Él lo resuelve diciendo que en toda sociedad moderna debemos de tener un Estado o un mandatario o un gobierno o un Estado de derecho que debe de ser sumamente fuerte y estricto. Entonces, les puedo dar algunos ejemplos, pero bueno, por cuestiones de tiempo, básicamente quiero que entiendan que a él, si lo puedo poner en palabras llanas, él totalmente apoya a un mandatario que sea rígido y que haga toques de queda y que diga, estas cosas están bien y esto está mal y lo vas a hacer y no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque es por tu bien. Entonces, tiene que ver con ese sentido de proteger al común denominador por una persona o por varias personas que deciden lo que está bien y lo que está mal, lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. Ha funcionado en algunos lugares y les puedo dar ejemplos como sanciones en Estados Unidos, donde en los años 70 era muy común que la gente manejara en estado de ebriedad. Entonces, lo que el gobierno norteamericano específicamente hace es decir, los vamos a poner con sanciones muy penadas. $1,000 al que pillemos, al que agarremos manejando borracho y 72 horas de cárcel y 100 horas de servicio comunitario y 100 horas de Alcohólicos Anónimos. Entonces, la gente al principio podía negociar y decir, bueno, vivo a 2 cuadras, no me pasa nada si manejo borracho. Pero ya después, cuando ves que a tus amigos y al amigo del amigo también lo agarraron haciendo estas situaciones, manejando borracho, y tú ya sabes lo que le sucedió, entonces ya empiezas a negociar y dices, entonces a lo mejor no lo puedo hacer. Esto es algo que en sociedad le llamamos la cohesión social. Y funciona, y les digo, ha funcionado en muchos lugares, porque ya después
de que se dan las sanciones tan fuertes, llega este fenómeno social que se llama cohesión social y adelantas la situación 20, 30 años, entonces ya los jóvenes, las nuevas generaciones, si tú le dices a un jovencito ahora de 17, 18 años, que es cuando empiezan a manejar, dices, voy a manejar borracho, ya esta persona te va a decir, pero ¿estás tonto o qué te pasa? Entonces ya llega a ser, no solamente la sanción ya es a segundo plazo, sino que ya la cultura ha permeado en la cultura del ser humano. Y puede sonar como muy buena idea. ¿No? Yo por eso incluyo a Hobbes, porque puede ser una buena idea, pero los problemas con Hobbes pueden también recaer en el abuso de poder, porque si tú le entregas a alguien este poder donde alguien, un grupo de personas o el gobierno piensa o estipula que ellos saben lo que es mejor para ti, pues puede caer en cuestiones como violación a los derechos humanos y también esos ejemplos lo hemos visto a través de la historia. Chile, un claro ejemplo, y algunos otros países, sobre todo en América Latina, que han intentado implementar este tipo de reglamentos. Bueno, voy al siguiente pensador. Ahora les voy a hablar de Rousseau. Rousseau, para ubicarnos también en la línea de la historia, Rousseau es del año 1712 a 1778. Y Rousseau también habrán escuchado una frase de cajón o algo que es muy común tal vez escuchar. Él llama al ser humano un salvaje noble. Él dice que nosotros, él es más optimista de la humanidad que Hobbes. Él dice que el ser humano nace bueno y es ético por naturaleza, pero la sociedad a través de este proceso de adquisición, de la propiedad privada, del querernos apoderar de cosas que muchas veces no nos pertenecen, son las cuestiones que nos corrompen. Y Rousseau tenía mucha fe en el ser humano, como les digo, porque, a ver, estoy viendo aquí a mis apuntes. Él escribe un libro, bueno, tal vez el clásico y los que más han escuchado, es El contrato social. Y el contrato social tiene que ver con una regla, con una serie de reglas que establecemos los seres humanos conforme vamos viviendo. Entonces, tú cuando manejas y ves una viejecita cruzando la calle, pues te frenas. Y él es muy consciente del ser humano. Te frenas porque él dice, bueno, el ser humano debe pensar que tal vez tú también tienes una abuelita que también va a cruzar la calle y tú quieres pensar que la persona, que no sé, eres tú, está en un auto, también va a dejar a tu abuelita cruzar la calle. Entonces es el contrato social, lo hacemos y hacemos cosas buenas el uno para el otro, pero porque esto es benéfico para todos en un contexto global. Y otra cosa que habla Rousseau y que es muy, muy relevante es de que él defiende mucho la educación. Y la educación, no sé si ustedes están familiarizados con los métodos Montessori, con los métodos, estos métodos modernos de educación donde empoderan totalmente al alumno. Pues muchos de estos pensadores y sobre todo de
estas tendencias educativas vienen de Rousseau, porque él escribe un libro que se llama Emilio. Y en Emilio, él describe que desde que eres jovencito, por eso es la antítesis de Hobbes, en vez de la mano dura, Rousseau dice, debemos de dejar a los jovencitos o desde pequeños, debemos de enseñarlos a que tomen decisiones para que vayan fomentando un pensamiento crítico. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a decir, tenemos un aula y cómo empoderas tú a un ser humano especialmente cuando está siendo desarrollado en educación primaria. Pues tú puedes tomar un aula y decir, en este lado del aula yo te voy a poner una computadora, en este lado del aula yo te voy a poner plastilina, en este lado del aula yo te voy a poner resbaladillas y juegos. Y en este lado del aula yo te voy a poner libros, etcétera. En este lado del aula yo te voy a poner un equipo de química. Pero tú lo que haces es que tú estás a cargo. Él le llama un control environment, un ambiente controlado. Porque cuando entran los jovencitos que van a ser educados, tú les dices, tú eres libre de decidir lo que quieres hacer. Entonces ya ahí estás invitando a esta persona que estás educando a que tome decisiones. Pero lo que estas personas no saben es que tú ya tienes todo controlado y todas las opciones que les estás dando son educativas. En ninguna parte del aula vas a poner hachas y pistolas. No, porque eso no es benéfico para ellos. Entonces, ¿sí me entiendes? Esta es la cuestión en donde Rousseau es más positivo hacia la sociedad y el entorno, porque así es como debemos de manejarnos en sociedad. A la gente le debes de dar opciones libres, buenas y malas, para que ellos decidan conforme vayamos creciendo. Así como en muchos lados te dicen, mira, esta es la línea de las bicicletas y esta es la línea de los autos. Y las bicicletas no se meten con los autos y los autos no se meten con las bicicletas, pero porque ya tienen este sentido desarrollado de que una cosa es buena, una cosa es mala, una te conviene, otra no te conviene y tú ya eliges. Entonces, eso es Rousseau. Ahora me voy con Hume. Hume, para que se ubiquen más o menos en el espacio y el tiempo, igual, Hume es de 1711 a 1776. Con Hume, básicamente lo que él dice, Hume ya es parte igual que Rousseau de la Ilustración, pero Hume tiene una corriente más de la influencia al liberalismo, que es el padre del capitalismo. Y entonces Hume lo que más pugna tiene con el ser humano es que el ser humano a través de la civilización y cualquiera que ustedes escojan, tiempo y espacio, historia o momento actual, él dice que el problema que más tiene el ser humano es combatir la avaricia y la ambición. El ser humano siempre, según Hume, queremos más y más y más. Y está bien. A ver, ¿quién, si yo les pregunto, si los tuviera aquí enfrente de mí y yo les dijera, ¿quién no quiere ser más? Pues nadie levantaría la mano, porque todos queremos ser más, todos queremos ser mejor,
pero aquí tenemos que tener algunas definiciones claras. Y voy a ser breve con Hume porque creo que es muy específico en algunas de las cuestiones que él menciona. Hay mucha diferencia. A ver, cada ser humano estamos interesados en nosotros. Cualquier persona que diga, yo no quiero mi bienestar, es una persona que, que, que la podemos diagnosticar como que no está bien, sanamente, psicológicamente hablando, porque todos queremos el bien para nosotros mismos. O sea, somos seres individuales que queremos el bien para mí, tú para ti, tú para ti. Pero ¿qué sucede? No existe absolutamente nada de malo con eso. Lo que sucede es que hay una diferencia entre el cuidar del uno mismo y llega un momento en que dejas de cuidar de ti mismo y empiezas a caer en el efecto de avaricia o en el efecto de ser egoísta. Y esto lo tenía Hume muy, muy bien explicado. ¿Y cómo lo mantiene él? Bueno, todos nosotros, incluso en este momento que yo estoy hablando, que yo estoy en Europa, que mucha gente está en América o en cualquier parte del mundo que estemos comunicándonos, en este momento somos una comunidad. ¿Y cómo se define comunidad? Comunidad se define porque compartimos tiempo y espacio. En este momento, todas las personas que me están viendo, si yo tomo un teléfono y lo estrello en contra de mi cámara que está enfrente de mí, pues eso los va a afectar, va a decir, ¿qué sucede? Y es lo mismo, ¿por qué? Porque es lo mismo en persona, porque yo ahora que vivo en Budapest, si yo salgo sin una mascarilla y me meto a una farmacia o me meto a un establecimiento y empiezo a estornudar y empiezo a toser o doy escupitajos, pues estoy fracturando ese tiempo y espacio donde yo vivo. ¿Por qué? Porque estoy afectando a los demás. Entonces esto es muy claro, porque tú en el momento, yo siempre tengo que ver por mi bien, siempre, eso queda claro, pero en el momento que yo llego a truncar, que yo llego a romper las reglas que pueden dañar a los otros, económica, física, de salud, educativa, social, de cualquier forma que yo fracture lo que el otro también merece como yo, entonces ya incurrí en ser egoísta o como lo diría Hume, en ser avaro o entrar en un ámbito de ambición desmesurada. Entonces, pienso que quiero que les quede muy claro ese ámbito de comunidad, porque es vital para lo que dice Hume en este aspecto de desarrollo social. Bueno, ahora voy con Kant. Perdón, es que me están escribiendo, pero ya me desocupo. Kant. Kant, para que se ubiquen más o menos, estamos hablando del año 1724 a 1804. Para los que no conocen a Kant o no han escuchado a Kant, Kant es un parteaguas en la filosofía. Es filosofía antes de Kant y es filosofía después de Kant.
Pero concretamente, Kant es una de las primeras personas que divide al ser humano entre ser racional y ser sentiente. O sea, él dice, todos nos dividimos entre razón y sentimientos cuando hablamos de los humanos. ¿Y cómo lo define así? O sea, nosotros somos seres racionales limitados. ¿Y qué quiere decir esto? Somos seres racionales limitados porque estamos invadidos de sentimientos. Y él, en su cuestión, en su búsqueda de buscar mejores seres humanos, él dice, la benevolencia, los buenos actos, las buenas acciones están dictadas por la razón más que por los sentimientos. Entonces, se los voy a explicar de manera muy llana porque con Kant se puede tomar un semestre entero para entenderlo, pero creo que no, con esta charla no le puedo hacer mucha justicia, pero les voy a explicar lo que Kant quiere decir para que vean cómo él era altamente racional. Si tú, los que están en Chihuahua, o si alguien me escucha en Europa y están cerca del Danubio, yo vivo a 2 cuadras del Danubio, si tú ves, uh, estás tú en la presa del Rejón, o en cualquier mar, o en cualquier laguna, o en cualquier lago, a 1 metro, tú estás parado o sea, no estás adentro del lago y tú ves a una persona a 1 metro de ti que se está ahogando. Y a 10 metros dentro del mar, dentro del lago, dentro del río, también tu madre se está ahogando. Entonces, el primer instinto que tú tienes, ¿cuál es? Tú quieres rescatar a tu madre, por supuesto. ¿Por qué? Tú quieres rescatar a tu madre porque tú tienes un vínculo emocional con tu madre. Tú piensas en tu madre, tú piensas en cuánto la quieres, en todos los momentos que han vivido, etc. Pero si nos vamos al lado de la benevolencia de Kant, de cómo podemos mejor desarrollarnos en sociedad, es fríamente calculado. Él dice, tú tienes una obligación humana de salvar a la persona que, hablando de física, de matemática, tú tienes la obligación humana, ética, de salvar a la persona que más oportunidades tiene de ser salvada. Y aunque esa persona a 1 metro de distancia no sea un totalmente desconocido, debes de salvarlo a él primero. Él jamás dice, no salves a tu madre. No, él no dice eso. Pero primero debes de salvar a la persona que tiene la más oportunidad de ser salvada. Después de que salves a esta persona, o al mismo tiempo, llámale a la policía, o llámale al guardacostas, o llámale a alguien para que también salve a tu madre. Él no dice, no salves a tu madre y la dejes morir. Pero esta es la cuestión que tiene Kant. Kant es sumamente racional y debemos de tomar la base que él dice que somos seres racionalmente limitados porque nos invaden los sentimientos. Bueno, puedo hablar muchísimo más de Kant y creo que les podría dar ejemplos que les ejemplifique de mejor manera,
pero por cuestión de tiempo vamos a adelantarnos en la historia y a seguir adelante. Y también, Ilse, si me estás escuchando, tú me dices cómo vamos de tiempo y qué procede. Pero voy más o menos a la mitad, voy en el número 7 y tengo 11 para ustedes. Pero voy a apretar un poquito el paso, pero seguimos. Entonces, después de Kant, sigo con Marx. Marx, estamos hablando del año 1818 a 1883. Cuando Marx habla de la civilización, cuando habla del comportamiento humano en sociedad, él y su amigo Engels hacen un análisis, ellos desarrollan una concepción de lo que le van a llamar el materialismo histórico. ¿Y qué quiere ver esto? Aquí ya entramos después de la revolución industrial, ya entramos en cuestiones de capitalismo y si algunos de ustedes han escuchado o han leído el manifiesto comunista, saben que la primera frase, lo que ellos primero dicen es la problemática que ha existido a través de todas las civilizaciones es entre los burgueses y el proletariado, de los ricos y los pobres. Los burgueses son los dueños de los medios de producción y el proletariado es el que le trabaja a las máquinas de los dueños de los que tienen estas máquinas. Entonces, a ver, yo no me voy a meter en cuestiones de economía y una cosa sí les quiero aclarar. Porque muchas veces Marx puede ser hasta una mala palabra, sobre todo para los supercapitalistas o los arduos defensores del capitalismo, pero y la diferenciación que quiero hacer, hay diferencia entre Marx y marxismo. Y quien te diga que Marx está equivocado en sus teorías de capitalismo y de cómo funcionamos sociológicamente ante el capitalismo, quien te diga que Marx está mal es porque no ha leído a Marx. Así lo declaro. Y tal vez muchos se van a enfadar, pero bueno, venga. Lo importante de Marx en este proceso de civilización tiene que ver con la idea de que tú y yo y todos nos vemos como transacciones económicas. Tú eres lo que tienes y tienes lo que eres. Y para no adentrarme mucho más en Marx y bueno, no me preocupa caer en contradicción, pero es que nos vemos como cuestiones materiales y todo tiene un símbolo, por eso tenemos ropa que tiene un logo, por eso tenemos aparatos que tienen un logo y todos estos logos tienen adjetivos que los identifican. En alguna ocasión, en alguna universidad que yo estuve, en alguna parte, estaba yo en una cafetería comiendo y escucho, y no voy a hablar de género, pero escucho a dos estudiantes. Un estudiante le dice a otro estudiante, oye, ¿vas a salir con este otro estudiante? Y el otro estudiante le dice, no, no voy a salir con este otro estudiante. ¿Por qué no vas a salir con este otro estudiante? Le dice, porque no me gusta. Y luego le dice, pero ¿qué importa que no te guste? Este otro estudiante tiene un Mercedes. Entonces, ahí
con este ejemplo yo les explico lo de Marx. O sea, no importa si te gusta o no te gusta, lo que importa es que este otro ser humano tiene una posesión que le da un estatus económico muy alto. Entonces eso es a lo que me refiero. O sea, tú eres lo que tienes y por eso trabajamos para ser y somos para trabajar. Esa es la percepción de humanidad, de ética, de civilización para Marx. Y yo lo defiendo porque pienso que ha sido muy acertado en muchas de estas percepciones que él tuvo. Bueno, ahora sigo con... Ya pronto terminamos. Darwin, me salteo. Al año 1809 a 1882. Y yo decidí incluir a Darwin, aunque no es precisamente filósofo. Darwin escribe algo que se llama El origen de las especies, un libro clásico que habla de, del desarrollo, de la evolución del ser humano. Y para ser muy breve, él dice que nosotros, como seres humanos, un poco aunado a lo que dice Hobbes, pero no tan pesimista, sino más científico, Darwin dice que sí, el ejemplo más clásico que se tienen o que se escucha de manera muy superficial sobre Darwin es que el pez grande se come al pez chico. Pero él, Darwin, tiene un capítulo específico donde habla eh, la cuestión ética de los seres humanos, la cuestión de benevolencia de los seres humanos. Y no es meramente de que el más grande se come al más chico. Para Darwin es que los que sobreviven son los que mejores se adaptan a la sociedad. ¿Y qué quiere decir esto? Que conforme vamos caminando a través de la civilización, vamos adaptando mejores cuestiones, mejores prácticas, mejores hábitos que nos hacen sobrevivir en común, que nos hacen sobrevivir en conjunto, que nos hacen sobrevivir en comunidad, porque todos somos parte de uno. Entonces ahora, si va a ser una nueva regla, que todos utilicemos una mascarilla de boca, de cara, entonces la vamos a adaptar para poder sobrevivir. Y aquellos que no opten por estas reglas que está estableciendo la humanidad, que es más grande con nosotros, la naturaleza que es más grande con nosotros, el que no llegue a entender estas reglas o no se adapte a estas reglas, entonces va a dejar de existir. Entonces, esto es lo más relevante de Darwin. Es un libro extenso y su investigación es muy grande, pero tiene que ver más con esta cuestión de adaptarse. Los que mejor se adaptan son los que van a sobrevivir. Entonces, y nosotros, como seres humanos, como animales pensantes, hemos aprendido a adaptarnos a muchas cosas que no estamos construidos para adaptar. Se los voy a explicar de manera muy sencilla para pasar al siguiente, Darwin. Si ahora, en este año o en cualquier año, en el 2020, si tú pones a un gorila en una isla desierta, en una isla, en un lugar aislado, si tú pones a un gorila en un lugar aislado y tú pones a un ser humano como tú o como yo,
también en ese mismo lugar, ¿tú quién crees que va a sobrevivir? Yo no, yo no. O sea, nosotros como seres humanos hemos tenido que trabajar mucho, hemos tenido que adaptarnos, necesitamos luz, necesitamos ahora internet, necesitamos agua, agua caliente, necesitamos todas estas cuestiones que nos adaptan a nosotros para vivir. Entonces, nosotros estamos luchando en contra de la naturaleza para poder sobrevivir. Y esta es de alguna forma lo que dice Darwin. Bueno, paso al siguiente. Nietzsche. Nietzsche, ahora les estoy hablando del año 1844 al año 1900. Mucha gente malinterpreta a Nietzsche. ¿Por qué? Porque también voy a volver a las frases de cajón. Nietzsche en algunos de sus libros dice, Dios está muerto, el superhombre, por alguna razón se filtraron ahí con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, pero así como Marx, tienes que leerlo para entenderlo. Si tú quieres conocer de la benevolencia del ser humano y de la ética del ser humano, tienes que conocer a Nietzsche. Él dice, eh, la ética, el buen comportamiento del ser humano va más allá del bien y el mal. ¿Por qué? Porque nosotros somos un conglomerado. Él es sumamente crítico. Y él dice, nosotros somos un conglomerado que, que muchas veces no sabemos ni lo que está bien ni lo que está mal. Tú y yo lo que hacemos es que seguimos una ética de manada. Si alguien dice, esto está bien y está en la autoridad, dice, esto está bien. Si alguien dice, eso está mal y está en un grado de poder, entonces todos están de acuerdo, eso está mal. Eso es lo que él le llama la moral de manada. ¿Y cómo les pueden ejemplificar esto? Y para ya ser más rápido con Nietzsche, porque yo sé que se nos está pasando el tiempo, pero aquí tal vez voy a pisar algunos talones, pero pienso que es un ejemplo muy claro y muy verídico. Cuando, cuando menciono estos ejemplos, por favor no se sientan ofendidos, denme sus comentarios y ya los podemos discutir. Pero voy a utilizar a la Iglesia Católica. Cuando Juan Pablo II era papa, hasta ese entonces, la Iglesia Católica estaba sumamente en contra de lo que era de los preservativos, del condón, de utilizar medios para evitar el embarazo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica decía, bueno, y específicamente digo el condón, porque decían esto porque el consumar, el acto sexual, tiene que ver o tiene que estar conectado con consumar y consumar el amor y procrear. Y hasta estamos hablando de la historia moderna, donde la Iglesia Católica no se sumaba o no aprobaba esta práctica. Entonces nos tenemos que mover con la actualidad. Entonces llega Benedicto y Benedicto, siendo mucho más conservador que Juan Pablo, que no estoy hablando mal de Juan Pablo, él hizo grandes cosas, quiero que quede claro, pero Benedicto viene y se da cuenta
de la situación del SIDA, específicamente en África, y ve que este es un problema igual como el que estamos viviendo hoy. Es un problema muy serio. Entonces él dice un día, y lo pueden buscar, dice, el uso de condón ya no es pecado, no está mal, está, ya no es prohibido por parte de la Iglesia Católica. Entonces, aquí Nietzsche lo que diría es, a ver, ¿y tú con quién hablaste? O sea, ¿tú le hablaste a alguien o tienes línea directa con San Pedro o qué sucedió? O sea, ¿por qué de un día para otro era pecado y luego ya deja de ser pecado? Esto es la crítica tan fuerte de Nietzsche. Y les doy este ejemplo para que entiendan a Nietzsche, porque Nietzsche es radical. Entonces, un día es pecado y el otro día no es pecado. Y un día cientos de millones de católicos piensan que es pecado y porque esta persona dijo, entonces al siguiente día ya deja de ser pecado. Entonces, esto es lo que Nietzsche llama la moral de la manada. Y lo que él más critica es que no cuestionamos, no explotamos el poder interno que tenemos para desafiar las reglas que deben de ser quebrantadas. Porque las reglas, según Nietzsche, deben de ser quebrantadas. Pero ojo, para quebrantar una regla tienes que ser más inteligente que la regla para establecer mejores reglas. Es muy radical, pero espero hacerle justicia a Nietzsche y lo que él decía en estos minutos. Bueno, ahora nos faltan dos, ya pronto terminamos. Sigmund Freud. Freud es de 1856 a 1939. Y Freud, yo escojo para esta presentación hablar de un librito que él en español se traduce El malestar en la civilización. Y en el malestar de la civilización, él habla de cuestiones que nosotros tenemos cuestiones innatas. Y también él va a pelear un poco con las cuestiones establecidas, sobre todo de religión. Y él habla del superego cultural, la autoridad colectiva, de la comunidad, el proceso que se da en la ética entre los seres humanos, pero también él plantea el id, el ego, el superego, y cómo uno se va balanceando con el otro. Él dice que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando habla del id, él dice que nosotros tenemos un principio de placer. O sea, a todos nos gustan los placeres. Y si los tuviera enfrente de mí, que yo les dijera, levanten la mano, ¿a quién no le gusta el placer? Yo pienso que nadie la levantaría, porque a todo ser humano nos gusta el placer. Y ya les mencioné los placeres de los griegos, y son los mismos de todos los seres humanos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que Freud en su psicoanálisis dice es que tenemos placeres que tal vez van mucho más allá de solamente el comer, el beber y el tener sexo. Y es donde empiezan cuestiones que algunos pueden llamar distorsionadas o abusos o X. No les voy a dar término, pero entienden, espero que entiendan lo que les digo. Entonces, en este principio de placer, que todos lo tenemos, que muchas veces cuando tú estás solo
y porque el placer también puede ser cuestiones de que tú quieres dañar a alguien o que tú quieres desatar toda tu ira hacia alguien, pero entonces es donde llega el ego. Y el ego tiene que entra y te da un termómetro, y te dice, a ver, lo que tú quieras hacer tal vez no va a estar bien visto o vas a incurrir en algo más. Y aquí también, después del ego, entra el superego. Y en el malestar y la civilización, el superego lo que tiene que ver es que son las reglas sociales que nos imponen. Por eso, según Freud, existen los 10 mandamientos, existen las leyes. Y para Freud era tan incoherente y decir, a ver, si dejamos al ser humano en el id, en el principio del placer, pues va a ser un caos, porque algún día tú te levantas y dices, bueno, me quiero ir a la escuela desnudo y no quiero usar camisa mientras doy clase, pero entonces el superego, que es una influencia cultural, una influencia del ser humano, de la sociedad, te dice, a ver, no hagas esto porque la gente se va a reír de ti o te van a ridiculizar o te van a meter a la cárcel y lo que les decía yo de los 10 mandamientos, lo que era incoherente para Freud, si en verdad somos tan mesurados en nuestra visión, dice, ¿por qué los 10 mandamientos tienen que decir no matarás, no desearás la mujer de tu vecino? Que estas cosas no deben de ser ya de por sí muy claras, muy establecidas, muy coherentes, y para Freud decía, no, no lo son. Por eso debemos de poner estas sanciones legales o espirituales. Y así es como se maneja este proceso de desarrollo en la sociedad. Bueno, paso a la última. Y tenía que hacer justicia y mi último pensador, mi última pensadora es una feminista que se llama Carol Gilligan, que yo respeto mucho y ha hecho grandes obras y es muy relevante. Es una filósofa feminista. Ella nació en 1936 y hasta hace unos días yo revisé su biografía y aún sigue viva. Y Carol Gilligan, y decidí meterla en esta charla, porque Carol Gilligan, especialmente en estos momentos, antes de la pandemia y durante la pandemia, lo que hemos y que estamos viendo es que muchas veces lo que dice Gilligan es que las reglas en sociedad y en todas las sociedades son diferentes para mujeres y para hombres. Y ella dice que la civilización se ha construido en base a las necesidades del hombre. Y ella empieza, en algunas universidades norteamericanas, ella empieza a hacer investigación y dice, siempre cuando se hace investigación social de buen comportamiento, de necesidades, solamente se toma en cuenta a los hombres. Y ella hace la diferenciación, dice, el hombre en sociedad siempre es educado para buscar justicia, el proveedor, lo que es justo. Y la mujer, a través de la civilización, lo que hemos hecho es que a la mujer la educan para querer, para resguardar, para tener la paz. Pues dice, pero eso no es justo, porque también a la misma vez, como la mujer también es mediadora y ella se lleva a cabo un estudio a través de la historia y de la civilización, dice, es que la historia como la cuentan para las mujeres
es injusta. ¿Por qué? Porque ella pone el ejemplo, mira, a ver, como lo cuentan en la Biblia, ¿para qué vino Eva a la tierra? Ya existía el hombre y la mujer es tan diminuta que la tienen que sacar de una costilla del hombre. Y es como hacen a la mujer. Y solamente, no solamente es creada del hombre, sino que traen a la mujer para pervertir al hombre. Entonces dice, a ver, ¿y esto por qué? Dice, yo no estoy de acuerdo con esto. Y esto es un patrón que hemos tenido a través de la civilización. Por eso la mujer ha sido subestimatizada, ha sido maltratada y en muchas cuestiones ha sido vista como la villana. Y da el ejemplo de Cleopatra, y da el ejemplo de Pandora y su caja, y muchos otros ejemplos. El ejemplo de Edipo, o sea, que se le culpa a la mujer. Entonces es muy relevante porque ella dice, tenemos que adaptar las reglas normales para ser más justos para la mujer. Y bueno, también es muy adecuada en decir que con grandes privilegios también vienen grandes responsabilidades y es el tiempo de la mujer para formar mejores sociedades más justas y más éticas. Y bueno, esto es lo que yo tenía planteado para ustedes y con Carol Gilligan termino mi presentación. No sé, Ilse, tú que me digas cómo andamos de tiempo y cómo andamos de comentarios. No te escucho. A ver, listo. Ya. Estamos bien de tiempo y tenemos algunos comentarios. No sé si quieras que los vayamos viendo de una vez. Sí, mira, yo ya hablé un montón. Estuvo muy interesante, de hecho. Gracias. Y muy nutritiva tu plática. Gracias. Pues sí, podemos empezar con los comentarios. Tengo un comentario de un amigo tuyo, supongo, Lisandro Valentín García Alvarado, que Claro. le da mucho gusto escucharte. Y bueno, tenemos una pregunta de Jazmín Estrada. ¿Ha existido o es posible que surja alguna teoría política verdaderamente incluyente que lleve a la realidad los derechos humanos? Pienso en el enfoque de capacidades de Marta Nussbaum. Nussbaum. Ok. A ver, lo leo de nuevo. ¿Ha existido, es posible que surja alguna teoría política verdaderamente incluyente que lleve a la realidad de la defensa? Ok. Jazmín, te voy a decir algo. Yo tuve la fortuna de conocer a Martha Nussbaum en la Universidad de Chicago y me senté a platicar con ella. Y ella tiene un libro, y a lo mejor si ya la estás citando a Martha Nussbaum, muy probable es que la conozcas, pero ella tiene un libro que se llama Cultivating Humanity, Cultivando la Humanidad. Y ese es nada más uno, te voy a mencionar otros dos. En Cultivating Humanity, ella habla ella entrevista a varios profesores, no de universidad, sino profesores de primaria, de secundaria y de preparatoria a través de Estados Unidos. Y uno de los ejemplos que me acuerdo más de cómo podemos en verdad fomentar los derechos humanos y fomentarlos en los jovencitos, un ejemplo de un profesor en este libro que te digo, Cultivando la Humanidad, ella entrevista a un profesor y uno de los
de las tareas que le dio el profesor a sus alumnos fue que, a ver, les dijo, no importa tu preferencia sexual, si eres homosexual o si eres straight o si eres gay, no sé ya lo que sea politically correct. O sea, que tú tengas tu preferencia sexual. Vete al otro lado de tu preferencia sexual. Y para mañana traigan un ensayo y cuéntenme. O sea, ¿cómo le dirías tú a tus papás que eres gay? ¿Cómo le dirías? Si eres gay o no eres gay, pero ¿cómo le dirías? Entonces en este libro ella plasma esto y dice, fue una práctica tan enriquecedora porque lo que haces con esta práctica, y aquí ya vienen otros educadores como McLaren, Giroux, que dice a los alumnos, y yo te hablo de la academia, porque a los alumnos los debes de empoderar a que digan su perspectiva, pero retarlos. Entonces dice, uno de los testimonios, volviendo a Nussbaum, uno de los testimonios fue que un alumno me dijo, mira, profesor o profesora, yo no soy gay, pero en verdad me hiciste a pensar, me pusiste a pensar de cómo sería mi situación. Y me puse a analizar y pensando en mis papás, pensando en mi mamá, cómo les diría y cómo yo tomaría esta situación. Entonces sí, hay muchas formas, hay prácticas y lo hemos visto, o sea, la gran herramienta es la educación. Entonces, y Martha Nussbaum, en esto de los derechos humanos, ya te platico estas desde la perspectiva de la educación. Tiene otro libro que se llama eh, ¿Por qué las humanidades son vitales para la educación? Y porque ahora las nuevas tendencias es que debemos de educar más para la tecnología, para las matemáticas, para la ingeniería, que yo no tengo nada en contra de eso, también eso debemos de aprender, pero las humanidades no las podemos meter al cajón, porque desde el momento que metemos a las humanidades al cajón, vamos a perder mucho, mucho de lo que es el pensamiento crítico y lo que es esta promoción de derechos humanos. Espero te haya ayudado mi respuesta, Jasmine. Gracias, Isaí. Vamos a continuar con la siguiente. Sí, es correcto. Tengo entendido que Marx no pretendía crear un nuevo sistema económico, solo crear un modo de regular el capitalismo que evitara los excesos. Ok. Sí, sí, o sea, mira, lo que sucede con Marx, a ver, él era una persona de excesos. A él le gustaba beber, a él le gustaba comer, pero aquí entra una perspectiva filosófica que se llama ad hominem. No porque tú hagas una cosa quiere decir que está peleada con tus ideas. Y lo más valioso de Marx, que nunca trabajó, lo más valioso de Marx fueron sus ideas. Y sí, fueron distorsionadas. Hay muchas cuestiones cuando lees el manifiesto comunista que dices, bueno, esto no da y ya lo hemos probado. Por eso yo les hice una distinción entre el Marx, filósofo, y el marxismo, la plática. Entonces, sí, o sea, todos incurrimos en excesos. Aquí lo más valioso que yo rescato de Marx y algo que él dice, el capitalismo es tan genial y es tan innovativo y es tan atractivo que, y esto ya no lo dice Marx, lo digo yo desde esa perspectiva, el capitalismo es tan bueno que el capitalismo va a construir una soga
donde se va a colgar el capitalismo mismo, pero el capitalismo mismo va a comprar esa soga. O sea, es lo magnífico del capitalismo, que el capitalismo va a llevar a su propia aniquilación y lo va a seguir vendiendo. Claro, totalmente. Estoy de acuerdo. Pues ya no tenemos ninguna otra pregunta, Isaías. No sé si Ok. quieres agregar algo. No, mira, Ilse, muchas gracias. Fue un tanto extendido, y a Lisandro también le mando un saludo. Lisandro fue mi alumno y que gracias que me está viendo. Yo también lo sigo a él. Y pues a todos les doy muchas gracias y pues nos vemos la siguiente semana. Sí, la siguiente que es la última sesión. Sí, Eh, pues espero que nos acompañen y veamos si podemos tener algún invitado también. ok. Eh, y pues muchas gracias, Isaías. Gracias a ti, Ilse. Nos Buen vemos día. la próxima semana. Ok, Bye. chao.